esta oficina que se encuentra asociada a las Naciones, a la OEA, quise decir, encargada justamente de la crisis de migrantes y refugiados en todo el mundo. Bueno, nuevas cifras alarmantes de la cantidad de migrantes en el mundo se han dado a conocer recientemente. Hablábamos de más de 6 millones de personas que, en definitiva, David, pues parece ir creciendo cada vez más, a pesar de que desde Venezuela el régimen de Maduro dice que llamaba a los migrantes a regresar al país. Buenos días, David. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y me excuso si había algunas fallas técnicas. Miren, yo nunca, desde que empecé a trabajar en la OEA, nunca quise que este momento llegara. Decir que ya somos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos es, como dije en su momento, escalofriante. Es un país fuera de un país. Para que tengamos idea, 6 millones de desterrados venezolanos supera el total de la población de países como Panamá y Costa Rica en este continente, o supera la población de países como Croacia, Irlanda, Noruega en Europa. 6 millones de personas que desde que se registra esta crisis han salido en menos de 6 años. Cuando yo empecé a trabajar en la OEA, Sergio, en el año 2018, éramos casi 2 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es decir, en 3 años se ha triplicado el éxodo de quienes huyen de la dictadura. Nosotros hemos recabado más de 600 testimonios en el último año y medio de víctimas de migración forzosa, y hay 5 causas por las cuales huyen, que a nosotros los venezolanos nos puede sonar algo elemental, pero que para que nosotros sea elemental no quiere decir que para el mundo sea elemental, porque si algo yo he venido diciendo últimamente es que si nosotros no echamos nuestro cuento, si nosotros no relatamos nuestra historia, nadie la va a contar por nosotros. Los venezolanos hoy han huido por la emergencia humanitaria compleja, la inseguridad, la violación a los derechos humanos, el deterioro de los servicios básicos y el colapso económico. Venezuela deja una moraleja que al no haber democracia ni libertad puede haber consecuencias migratorias similares o peores a países que han pasado por guerras o catástrofes naturales. Esa es una de las grandes moralejas que deja esta crisis. Es decir, hoy hay más refugiados venezolanos que afganos, hoy hay más refugiados venezolanos que sudaneses, y estamos hablando tanto en el caso de Sudán como en el caso de Afganistán, que han pasado por años en guerra y aún así no ha habido la cantidad de refugiados que ha generado Maduro. Entonces, cuando se pierde la libertad y la democracia, hay consecuencias migratorias similares o peores a países que han pasado por guerra o catástrofes naturales. Bueno, fíjate tú, David, en el día de hoy, por cierto, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace referencia a esta crisis política, económica, social que vive el país, y una vez más, pues manifiesta un poco lo que ya sabemos de cómo son vulnerados los derechos humanos en el país, y la razón por la cual pues obliga a muchos a salir de la nación. Ella ha cifrado, digamos que no centró su discurso en eso, pero en gran parte hablaba de que cifraba sus esperanzas en estos acuerdos o negociaciones que se darán o se están dando en México. Con respecto al tema de los migrantes, David, que es el tema que tú manejas, de los migrantes, los refugiados, ¿puede en algo estas conversaciones, negociaciones en México ayudar a esta crisis de migrantes? Nuestro último informe de la OEA, Sergio, estima que si se prolonga la dictadura en Venezuela y además de eso se reabre la frontera, que ya de hecho está abierta parcialmente, va a haber más refugiados. Colombia, ¿no? Bueno, todas las fronteras, ¿no? Por eso digo, está abierta parcialmente, porque con Brasil no está abierto, ni con el Caribe, ¿no? Ahora, si hay una reapertura formal de las fronteras, que tiene más de año y medio cerrado por la pandemia, se prolonga el régimen, la estimación que estamos teniendo nosotros es que para el año 2022 haya más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Es decir, esta cifra de 6 millones llega a 7 millones. Y eso ya convertiría la crisis de migrantes y refugiados venezolanos como la más grande del mundo. Sin guerra. La diferencia... Y sin guerra. ¿Ah? Y sin guerra y en menos tiempo que Siria, porque Siria ha pasado 10 años. Esto va a ser sin guerra y en menos tiempo. Pues si lo de Siria duró 10 años, esto sería en 7 años.
La brecha hoy entre los refugiados sirios y los refugiados venezolanos es de 700.000. Nosotros somos 6 millones, como ya dije, de migrantes y refugiados, y los sirios son 6.7 millones, 6.700.000. Entonces, la negociación en México, en mi opinión, pues tiene el riesgo a que Maduro se prolongue en el poder. La negociación siempre ha sido utilizada por la dictadura para perpetuarse en el poder, ganando tiempo, fracturando a las fuerzas democráticas, enfriando a la comunidad internacional y desmoralizando a la gente. Y cuando la gente se desmoraliza, ¿qué hace? O echa para adelante dentro de Venezuela o ve cómo se reinventa fuera de Venezuela. Ahora, yo sí te digo algo, Sergio. Mucho se habla de las condiciones para tener elecciones libres en Venezuela, ¿no? Elecciones, como dicen, justas, verificables y todos los calificativos que se le quiera colocar. Para mí la condición más importante en una elección libre en Venezuela es que los desterrados podamos votar. De esos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 4 millones tienen más de 18 años de edad. Es decir, estamos hablando de casi 4 millones de personas Pero eso podrían... no va a ser posible, David, porque ni siquiera hay la posibilidad de inscribirse en un registro electoral. Precisamente esa es una de las condiciones que debería haber. Eso es uno de los puntos fundamentales de cualquier negociación si sea una elección libre. Es decir, si finalmente se llega a una elección presidencial libre, porque bien sabemos que el alcalde o gobernadores, quienes estamos afuera, no podemos votar, que esto también te puedo hablar, porque el 21 de noviembre no es una elección, es una adjudicación, no hay condiciones el 21 de noviembre. Pero en todo caso, si se llegase a un acuerdo por una elección presidencial libre, la condición más importante que tienen que salir las fuerzas democráticas es que los venezolanos desterrados puedan votar. Porque es tan venezolano el que hoy está en Miami como tú, como el que está en Caracas. Es tan venezolano el que está en Cúcuta como el que está en Maturín. Es tan venezolano el que está en Lima como el que está en Valencia. Y quienes están desterrados hoy no tienen la oportunidad de votar. Pero en todo caso yo soy muy escéptico de lo que pueda salir de México, como siempre he sido escéptico de cualquier negociación con el régimen, porque no son políticos. Quienes representan al régimen no son políticos, no son sectores públicos, no son diplomáticos, sino se comportan como lo que son, que es una mafia que más que una mafia, pues hoy están acusados muchos de ellos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Entonces no actúan como políticos ni diplomáticos porque lo que lo une es el... Por ende, David Smolansky, con quien conversamos, amigas, amigos, por ende, si se perpetúa, continúa Maduro en Venezuela dirigiendo las riendas del país, pues esta crisis continuará subiendo, continuará ascendiendo. Estoy viendo incluso que seguramente tú también estarás al tanto de una gran cantidad de venezolanos que ahora están pasando, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero he visto que ahora la situación se ha ido pues acrecentando, pasando por el río Bravo, el río Grande, entre México, pero hay un grupo fuerte de personas que se encuentran en la frontera, en refugios, en estos momentos, en la frontera entre México y Estados Unidos. O sea que cada día pues son más y más y más. Y te pregunto, David, ¿qué pasa con todas estas personas que están en el interín, en el camino? Aquellos que van por la frontera con Colombia, aquellos que van por la frontera con Chile, los que van en la frontera con Ecuador, en fronteras que por supuesto dividen a cada uno de esos países. ¿Qué pasa con esas personas? Hay una gran cantidad de dinero que se ha dado por parte de organismos internacionales y no sé de qué manera puede llegar esos recursos a estos caminantes, porque siguen caminando por diversas partes del mundo. Bueno, parte del mandato que tiene nuestra oficina no solamente es documentar las causas de la migración forzosa, que esto es fundamental justamente para seguir dejando en evidencia a la dictadura, de cómo a través de la ausencia de democracia y libertad, como ya te decía anteriormente, puede haber consecuencias migratorias similares al país anterior, sino también promover políticas de atención, protección e integración a los migrantes y refugiados. Como yo te he dicho, en todas las que me has hecho, Sergio, nuestra oficina no tiene un mandato de ayuda humanitaria directa. Nosotros, al formar parte de la OEA, somos una oficina que también promueve, conjuntamente con otros actores, específicamente los gobiernos de la región, a las agencias de Naciones Unidas, etcétera, políticas que protejan, que integran y que atienden a los migrantes y refugiados venezolanos. Por ejemplo, el Estatuto Temporal de Protección en Colombia es adelanto de que los casi 1.800.000 venezolanos que se pueden beneficiar de esa política, 1 millón
van a tener su documentación para finales de este año. República Dominicana, que es uno de los países donde más venezolanos han llegado, e incluso durante la pandemia, ha iniciado un plan de normalización migratoria. Allá hay 114.000 migrantes y refugiados venezolanos, el país del Caribe con más venezolanos. Además de eso, en Perú se está haciendo el CPP y estamos monitoreando minuciosamente lo que sucede en Perú, porque Perú tiene 1.100.000 migrantes y refugiados venezolanos, es el segundo país con más venezolanos después de Colombia. Y Lima, poca gente sabe esto, Lima es la ciudad con más venezolanos en el mundo, con casi 800.000. Es decir, hay venezolanos en Lima que en Ciudad de Panamá, en Miami, en Madrid o Bogotá. De esos 6 millones de migrantes y refugiados, Sergio, te quiero adelantar que cerca de 2.700.000 ya están en condición regular. Es decir, tienen su documentación y por ende tienen menos barreras para insertarse en los mercados laborales, acceder a la educación y acceder a la salud. ¿Cuál es el reto? Que hay un otro 50% aproximadamente, la otra mitad, que sigue estando sin documentación. Por esas personas seguimos trabajando para que lo más rápido posible se les pueda facilitar esta documentación. Y otro tema muy importante que no dejo de luchar para que suceda en la mayor cantidad de países posible, que el venezolano sea reconocido como refugiado en la mayor cantidad de países posible. Brasil ya lo está haciendo de manera colectiva. Si uno llega a Brasil, el venezolano puede solicitar inmediatamente su estatus de refugiado según la declaración de Cartagena. Brasil lo reconoce de manera colectiva. México es otro país que lo reconoce de manera individual, pero queremos que otros países también lo hagan. Los países que no lo han hecho, lo que están buscando es una alternativa de protección, como por ejemplo ocurre con los planes de regularización que te mencioné anteriormente. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo. Existe, por ejemplo, la tarjeta unificada de vacunación. Recientemente también publicamos un documento de lo que costaría vacunar a los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe, y es una cifra que es viable para los gobiernos cuando se toma en cuenta la última conferencia mundial en solidaridad con los migrantes, donde solo el 10% de lo que se recaudó es lo necesario para vacunar a los migrantes y refugiados. Y otra cosa, Sergio, muy importante, tiene que haber flexibilización migratoria. Nos preocupa mucho países que han aumentado las solicitudes de visa a los migrantes y refugiados que están completamente vulnerables para solicitar una visa, o queremos más países que acepten el pasaporte vencido, que con eso ha habido pasos importantes. David, la función de la oficina que tú diriges en la OEA, ¿cuál es la función principal en todo caso? Porque leí comentarios que están diciendo que la oficina existe, que la oficina no hace nada. Primero, por favor. Eso siempre pasa en tu espacio. Primero, la gente cree que uno es un funcionario designado por tal y tal. Y lamentablemente yo, después de 3 años, no puedo hacer más si hay personas que no están informadas. Yo empecé a trabajar en la OEA en septiembre de 2018, incluso antes de que se creara el gobierno interino. Fui designado por el secretario general para coordinar un grupo de trabajo para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y tenemos dos mandatos muy claros. Uno, documentar a través de testimonios las causas de la migración forzosa. 2, promover conjuntamente con los gobiernos de la región, es decir, con los gobiernos que son parte de la OEA, así como otros actores, entiéndase, organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, etcétera, promover políticas que atiendan, que protejan y que integren a los migrantes y refugiados venezolanos. Cuando yo empecé en la OEA, no había ningún tipo de estatuto de protección temporal en Colombia, por ejemplo. Recién se ha sido un censo de venezolanos en Colombia que luego recibieron el permiso especial de permanencia. Todo eso es público. Ustedes pueden ver los informes que hemos hecho. Son 11 informes y documentos. Lo que pasa es que cuando hay este trabajo hay un balance entre lo político y lo técnico. Entonces no siempre se están los reflectores cuando se promueve este tipo de políticas, porque no solamente es la parte política, sino también hay una aproximación humanitaria. Evidentemente, uno quisiera tener a los 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos regularizados, pero eso es algo en el que se está trabajando y que no se logra de la noche a la mañana. Pero en unos meses, por ejemplo, cerca de 2 millones
de venezolanos en Colombia van a estar regularizados. En Perú, al menos ya la mitad de los venezolanos que están allí están regularizados. En Brasil, aproximadamente 50.000 venezolanos han recibido el estatus de refugiado. En Estados Unidos ya se está implementando el TPS. En República Dominicana ya se está, como ya dije anteriormente, el plan de normalización migratoria, como lo llaman. Ecuador va a arrancar el plan de regularización migratoria para 450.000 venezolanos. Eso fue uno de los temas, en Ecuador, uno de los temas donde más preocupados estábamos, porque la última visita que hicimos ante la pandemia a Ecuador era uno de los países donde los venezolanos estaban más vulnerables, y qué bueno que el gobierno del presidente Lasso pues ha tenido como prioridad integrar o iniciar un proceso de integración a los migrantes y refugiados. Sí. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pudiera, yo sé que ha sido parte del trabajo que ha hecho David Smolansky, y es tratar de impulsar el que los venezolanos que han salido del país sean considerados refugiados. ¿Qué falta para que esto se dé, David? ¿Y por qué es tan importante esto, que sean considerados refugiados y no solamente migrantes en el mundo? ¿Por qué es tan importante? Porque le otorga inmediatamente protección permanente, Sergio. Entonces, y reconoce de una manera mucho más clara que el venezolano huye por las razones que te mencioné anteriormente, porque su vida corre peligro y sobre todo, además, porque devolver pudiese tener consecuencias. Entonces, por eso es muy importante que el venezolano se le reconozca como refugiado. Por eso es que el caso del Trixella es tan emblemático, porque el régimen hacía toda una propaganda de que no le iba a suceder nada al Trixella si volvía a Venezuela, y su vida, por ejemplo, estaba en peligro. Por algo él se fue a 2018 y finalmente el gobierno de Uruguay lo retiró. Entonces, ¿qué ha faltado? Posiblemente más voluntad política. En el último año bien sabemos que América Latina y el Caribe ha estado bastante conmocionada, no solamente por la pandemia, como ha estado el mundo. También ha habido distintas manifestaciones, ha habido cambios de gobiernos, etcétera, y eso a veces pues hace que los procesos sean más lentos. Pero en todo caso, si hay gobiernos que no están otorgando el estatus de refugiado a los venezolanos, al menos que se creen mecanismos alternos que le den una protección, que no es lo ideal porque al final es temporal, es decir, tú tienes una protección de 2 años que permanentemente tienes que renovar, exactamente. Pero bueno, eso es mejor, evidentemente, a que no tener nada, o a que estar, o que tener una situación irregular, y si estás irregular, bueno, estás desempleado o estarías en la economía informal, y en el caso de los jóvenes las barreras son mucho más altas para acceder a la educación. David, te agradezco como siempre el haberme permitido conversar contigo. Sé que a veces los comentarios de muchas de las personas son un poco subidos de tono, pero bueno, entiendo a veces la frustración, la rabia que genera el hecho de que muchas personas han tenido que salir de su país, de nuestro país, por las razones que no queremos. David, dime. No, que las tenemos, y no sé, es perfecto. Yo, si algo tengo experiencia, es ser servidor público. Si algo me dejó a mí ser alcalde, es que uno siempre está obligado a rendir cuentas, aunque aquí esté en otras circunstancias como un diplomático de la Organización de Estados Americanos. Pero lo que yo sí les puedo decir es que este servidor también está exiliado. Justamente estoy cumpliendo este mes 4 años de haber salido de mi país después de 35 días en clandestinidad, a través de una selva en Brasil, que yo no he negociado mi regreso. Yo sigo estando desterrado. Y lo que yo he buscado es el exilio, es seguir sirviéndole a Venezuela y seguir siéndole útil a los venezolanos, y es abordando esta crisis. Porque si algo estoy convencido, Sergio, perdóname que me quite unos segundos, nosotros queremos reconstruir a Venezuela. Si nosotros queremos reconstruir a Venezuela, tenemos que tomar en cuenta a quienes hoy estamos desterrados. Yo decía ayer en un Twitter, toca ser país fuera del país. Toca ser país fuera del país. Si nosotros queremos recuperar a Venezuela, toca ser país fuera del país, porque vamos a necesitar de nuestros migrantes, nuestros refugiados, de nuestra diáspora, para no solo recuperar la libertad y la democracia, sino también para reconstruir a Venezuela. Tú eres una persona que está desterrada. Hace unos años te tocó irte del país. Bueno, y estás haciendo país fuera del país a través de este espacio y a través del periodismo. Hoy muchos venezolanos, estando en Venezuela y evidentemente estando fuera de Venezuela, se enteran de lo que ocurre porque gente como tú ha sido capaz de reinventarse y ejercer el periodismo fuera de Venezuela. Y así como tú, hay emprendedores, hay estudiantes, hay empresarios y hay muchos otros que le han echado pichón con la familia afuera, con el dolor de amanecer todos los días y no tener la posibilidad de amanecer en Venezuela, sino amanecer en otras tierras, pero aún le siguen sirviendo desde su rol a Venezuela. Y eso es lo que yo creo, es el mundo globalizado de hoy también. Y nuestra labor también como periodistas es exaltar el trabajo de cada uno de estos personas, de estas personas, de estos emprendedores, estos luchadores, de estos echados para adelante, como yo llamo.
porque efectivamente es así. David, quería preguntarte algo, porque es que me surgió dentro de todo esto, he visto el regreso de muchas personas, muchos políticos que han regresado a Venezuela sin ningún tipo de problema. Y tú comentabas hace rato que tienes ya muchos años desterrado del país. Siendo político también, ¿no te pasó por la cabeza regresar al país? Ahora que te han dado como que puerta abierta a muchos. Yo no puedo, Sergio, este servidor no puedo. Pero perdóname, igual decían otros y regresaron. Yo tengo 2 inhabilitaciones, igual 2 órdenes ha pasado de arresto, con otros y regresaron. Bueno, cada quien asume el exilio como debe asumirlo. El exilio no se puede. El exilio, no, yo no puedo regresar y yo no regresaría para ser un rehén, además. Yo hoy le soy más útil a Venezuela de este rol que siendo un rehén dentro de Venezuela. Hay quienes pueden diferir conmigo. Yo hoy duermo tranquilo de que yo le estoy sirviendo al país y que yo trabajo todos los días por los venezolanos, con mis aciertos y con mis desaciertos. Y yo no voy a frivolizar ni a banalizar el exilio. El exilio es algo muy duro, muy fuerte. Estás desterrado, estás lejos de tu familia. Y América Latina y el Caribe está plagada de historias de personas que han pasado por el exilio, desde nuestros próceres, como le tocó a Simón Bolívar pasar en el exilio, como a Rómulo Betancourt, o si no vamos a otros países como Ricardo Lagos, como Fernando Enrique Cardoso. Es decir, el exilio es algo muy serio para estarlo banalizando y regresar así como si nada al país. Gracias, David, por el contacto de nuevo. Un fuerte abrazo a nuestro invitado del día de hoy, David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Un fuerte abrazo, David. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, amigos, y ya venimos con más.